Abre los ojos de par en par porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiarte por completo la forma en la que entiendes tus derechos cuando estás al volante. Y si te dijera que una simple respuesta de 5 palabras puede evitar que un control rutinario termine en un registro innecesario, una multa o incluso algo peor. Vamos a empezar con una situación que podría pasarle a cualquiera. Imagina que vuelves a casa un domingo por la noche. Vas tranquilo, con la música bajita. Has cenado en casa de tus padres y llevas una caja con restos de comida que te han dado para la semana. De repente, ves las luces de un control de la Guardia Civil más adelante. Te paras, bajas la ventanilla, respiras hondo. El agente se acerca, te pide el carnet de conducir y la documentación del coche. Todo está en regla. Hasta aquí, todo normal. Entonces, el agente mira hacia el interior del vehículo, echa un vistazo al asiento trasero y te pregunta: ¿qué llevas en el coche? En ese momento, tu corazón late más rápido. No porque tengas nada que ocultar, sino porque la pregunta te pilla por sorpresa. ¿Qué contestas? ¿Le dices la verdad sin más? ¿Le preguntas por qué quieres saberlo? ¿Te pones nervioso y empiezas a explicar hasta la última migaja del asiento del copiloto? Pues atención, porque según la legislación en España, lo que digas a continuación puede marcar un antes y un después en el desarrollo de ese control. Y aquí viene la primera gran verdad que debes entender. Cuando un agente de la autoridad te pregunta, ¿qué llevas en el coche?, no siempre tiene derecho a obtener una respuesta detallada. Ojo, esto no es un consejo para ir por la vida siendo grosero o para obstaculizar la labor policial. Para nada. Esto es un consejo para conocer tus derechos y ejercerlos con educación, con respeto, pero con firmeza. Expertos legales indican que muchas personas, por pura ansiedad o por querer colaborar en exceso, terminan dando información que no están obligadas a dar. Y esa información, aunque parezca inocente, puede dar pie a sospechas que no existían. Porque una cosa es lo que dice la ley, y otra cosa es cómo se interpreta una respuesta en un contexto de tráfico. La legislación en España establece de forma clara cuáles son los objetivos de un control de tráfico. Según la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación, los agentes pueden detener tu vehículo para comprobar la documentación, las condiciones técnicas del coche, el seguro, la ITV, el estado del conductor y, por supuesto, para prevenir conductas peligrosas como la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas. Pero la ley no dice que tengas que declarar sobre el contenido de tu maletero o sobre las bolsas que llevas en el asiento trasero, a menos que exista una sospecha fundada de que se está cometiendo un delito. Esa es la clave, sospecha fundada. No vale la curiosidad, no vale el presentimiento, y desde luego no vale el por si acaso. Abogados penalistas suelen advertir que cuando un conductor se pone nervioso y empieza a enumerar todo lo que lleva, desde el cargador del móvil hasta las gafas de sol, está dando pie a que el agente profundice en una inspección que en principio no tendría motivos legales para hacer. Porque si tú mismo reconoces que llevas algo que podría ser ambiguo, por ejemplo una caja cerrada, una mochila, una herramienta, el agente podría argumentar que tiene indicios para sospechar. Y una vez que existe ese indicio, aunque sea leve, la cosa cambia. La ley de enjuiciamiento criminal permite a los agentes realizar registros superficiales si hay motivos razonables para creer que se va a encontrar un arma, drogas o cualquier objeto relacionado con un delito. Pero el matiz está en la palabra razonables. Y lo que es razonable para un agente en un momento dado puede no serlo para un juez después. Así que volvamos a la pregunta del título. ¿Qué deberías responder exactamente? Pues la respuesta recomendada por muchos abogados especializados en derecho penal y de tráfico es tan simple como contundente. Solo llevo lo habitual, agente. Otra variante igualmente válida y educada sería lo normal para circular, nada más. Fíjate bien en lo que estamos diciendo. No estamos mintiendo, no estamos negando información que la ley nos obliga a dar, simplemente estamos dando una respuesta genérica que cumple con el deber de colaborar sin abrir la puerta a una inspección innecesaria. La respuesta no es un «no voy a decirle nada», porque eso sería una negativa que sí podría interpretarse como una actitud sospechosa o incluso como un acto de desobediencia. La respuesta es cortés, es neutral y, sobre todo, es legal. Piensa por un momento en cómo reacciona la mente humana. Si un agente pregunta, ¿qué llevas?, y tú respondes, una caja con comida que me han dado mis padres, el agente podría pensar, ¿por qué especifica que es comida? ¿Será realmente comida? ¿Y si dentro hay algo más?
No digo que todos los agentes piensen así, pero es un sesgo natural. En cambio, si respondes con una frase genérica, no das pie a esa segunda pregunta. Además, la jurisprudencia española ha recordado en varias ocasiones que el conductor no está obligado a autoincriminarse. Y aunque una caja de comida no sea un delito, el hábito de dar explicaciones de más puede jugar muy malas pasadas. Ahora bien, hablemos claro, no estamos diciendo que nunca debas colaborar. Si un agente te pide que abras el maletero porque ha visto algo que le genera sospechas reales, por ejemplo, un bulto que se mueve de forma extraña o un olor claramente perceptible, negarse sistemáticamente podría ser contraproducente. En España, los agentes pueden realizar un registro del vehículo sin orden judicial si existe una situación de urgencia o si hay indicios claros de delito. Pero ojo, eso no significa que tengas que facilitarles el trabajo más allá de lo estrictamente legal. En un caso así, lo más inteligente es decir: agente, no tengo nada que ocultar, pero prefiero que cualquier registro se haga con las garantías legales. Y a partir de ahí, no oponer resistencia física, pero tampoco dar información voluntaria. Volvamos al ejemplo del control rutinario. Lo más habitual es que la gente haga esa pregunta de forma casi automática, como parte de una rutina. Muchos agentes la usan para medir la reacción del conductor. Si el conductor se pone tenso, tartamudea o empieza a dar explicaciones contradictorias, eso activa las alertas. En cambio, si responde con calma y con una frase corta y neutra, el agente probablemente seguirá con lo suyo. Te pedirá la documentación, te hará la prueba de alcoholemia si corresponde y te deseará buen viaje. Porque los controles de tráfico no están diseñados para molestar al ciudadano de bien, sino para disuadir y detectar comportamientos peligrosos. Pero hay un matiz muy importante que a veces se olvida. La policía o la Guardia Civil pueden pedirte que vacíes los bolsillos o que les muestres el interior de una bolsa si están dentro del habitáculo y a simple vista. La respuesta es que, en principio, no. El interior del vehículo, a efectos de registro, se considera una extensión de la intimidad personal, aunque con ciertos matices porque el coche está en la vía pública. Para registrar una mochila que llevas en el asiento de atrás, necesitan algo más que una simple curiosidad. Lo que sí pueden hacer es observar. Si ven algo ilegal a simple vista, como un arma o una sustancia claramente identificable, entonces sí están legitimados para actuar. Pero si no ven nada y tú no dices nada comprometedor, el registro no está justificado. Una de las situaciones más delicadas es cuando llevas objetos que no son ilegales en sí mismos, pero que podrían serlo según el contexto. Por ejemplo, una navaja multiusos. En España, llevar una navaja pequeña no es delito si tienes una justificación razonable, como usarla para el trabajo o para actividades al aire libre. Pero si el agente te pregunta, ¿qué llevas?, y tú respondes, ¿una navaja?, él puede empezar a hacer preguntas sobre el tamaño, la hoja, la finalidad, y aunque al final no pase nada, habrás perdido 20 minutos y habrás pasado un mal rato. En cambio, si respondes con la frase que recomendamos, el agente no tiene motivos para preguntar por objetos concretos. Y si luego te pide que bajes del coche para un cacheo superficial, recuerda que el cacheo tiene límites. Debe ser externo, rápido y orientado a detectar armas o drogas. No pueden desnudarte ni registrarte de forma intrusiva en medio de la carretera sin una orden judicial o una situación de extrema urgencia. Es fundamental que entiendas la diferencia entre un control de tráfico ordinario y una investigación penal. En el control ordinario, el agente actúa como policía administrativo de tráfico. Su poder se limita a lo que dice la Ley de Seguridad Vial. En cambio, si el agente empieza a sospechar que estás cometiendo un delito, por ejemplo, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas o contrabando, entonces sus poderes se amplían bajo la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y ahí sí que pueden hacer preguntas más concretas y en determinadas circunstancias proceder a un registro. Por eso es tan importante no dar pie a que una sospecha surja de la nada. Tu respuesta debe ser como un escudo verbal, educada, pero sin información adicional. Otra situación muy común es cuando llevas acompañantes. Si viajas con amigos o familiares y el agente pregunta, ¿qué lleváis en el coche?, la misma regla se aplica. Pero hay un riesgo adicional, que un acompañante, por nerviosismo o por querer ser servicial, empiece a hablar de más. Por eso, si viajas con gente, es buena idea haber hablado antes de estas cosas. Una conversación rápida de 2 minutos puede evitar problemas. Algo así como,
Oye, si nos paran, no des detalles de lo que llevamos. Responde con lo justo. Yo me encargo de hablar con el agente. No es desconfiar de la policía, es simplemente ser inteligentes. Y aquí llega una pregunta que muchos se hacen en los comentarios de vídeos como este. ¿Y si miento? ¿Puedo decir que no llevo nada cuando en realidad llevo algo perfectamente legal, pero que no quiero que vean? La respuesta es que mentir a un agente en el ejercicio de sus funciones nunca es buena idea. En primer lugar, porque si luego resulta que llevabas algo que el agente descubre por otros medios, por ejemplo, porque asoma una esquina o porque un perro detector se acerca, habrás perdido toda credibilidad. Y en segundo lugar, porque mentir sobre hechos relevantes podría constituir un delito leve de desobediencia o incluso de obstrucción. No hace falta llegar ahí. La fórmula mágica no es mentir, es no dar información innecesaria. Decir lo habitual no es mentira si lo que llevas es efectivamente lo que sueles llevar. Y si lo que llevas es algo muy específico, como una guitarra o un equipo de música, sigue sin ser mentira decir lo habitual, porque quizás para ti sea habitual llevar eso. El lenguaje tiene esos recovecos legales que los abogados conocen bien. Ahora hablemos de algo que duele, pero que hay que decir. En España, como en cualquier país, hay agentes que se exceden en sus funciones. No es la mayoría, ni mucho menos, pero existen. Agentes que hacen preguntas capciosas, que intentan que el conductor se delate a sí mismo, que juegan con el nerviosismo. Para esos casos, la mejor defensa es la calma y el conocimiento. Saber decir no, sin decir no. Saber establecer un límite sin ser agresivo. Saber cuándo pedir la presencia de un abogado o cuándo solicitar identificar a la gente. Si en algún momento sientes que la situación se está descontrolando, lo más inteligente es pedir que se te informe por escrito de los motivos de cualquier medida que afecte a tus derechos. Y si la cosa sube de tono, recuerda que tienes derecho a grabar con el móvil. La jurisprudencia española ha reconocido el derecho de los ciudadanos a grabar a los agentes en el ejercicio de sus funciones siempre que no se obstaculice su trabajo. Eso sí, graba con discreción y sin insultar. La grabación puede ser tu mejor prueba si luego tienes que reclamar. Un error muy común es pensar que porque no has hecho nada malo, no necesitas preocuparte por lo que dices. Y eso es un error porque la legalidad no siempre es blanca o negra. Hay muchas zonas grises. Por ejemplo, llevar una cantidad muy pequeña de una sustancia que no es legal, pero que tampoco es para tráfico. En España, la tenencia de drogas para consumo propio en un lugar público no es delito penal, pero sí es una infracción administrativa grave que puede acarrear multas de hasta 30.000 euros y la retirada de puntos del carné si se demuestra que conduces bajo los efectos. Si el agente encuentra esa mínima cantidad porque tú has dado pie al registro, te enfrentas a una sanción. Si no la encuentra porque nunca ha habido motivo para registrar, te evitas el problema. ¿Ves la diferencia? No se trata de esconder nada ilegal, porque si es ilegal no deberías llevarlo. Pero la realidad es que mucha gente lleva sin querer restos de porros, medicamentos sin receta o pequeños objetos que podrían ser malinterpretados. Para esa gente, saber qué decir es todavía más importante. Y ahora viene la parte que más os va a interesar si sois de los que viajáis con frecuencia por carretera. ¿Qué hacer si el agente insiste después de tu respuesta genérica? Imagina que dices solo lo habitual y el agente te responde, vale, pero necesito que me diga concretamente qué hay en el maletero. En ese caso, la respuesta inteligente es, agente, no tengo problema en colaborar, pero para que conste, ¿podría indicarme la causa concreta por la que solicita esa información? No es un desafío, es una pregunta legítima. Si el agente te dice, es un control rutinario, entonces puedes decir con toda la educación del mundo, en ese caso prefiero mantener mi respuesta anterior, pero quedo a su disposición para cualquier comprobación documental o de seguridad vial. Si el agente te dice que hay una sospecha concreta, por ejemplo, que han visto un movimiento extraño o que han recibido un aviso, entonces la cosa cambia. En ese caso, colabora sin dar información voluntaria. Abre el maletero si te lo piden, pero no añadas explicaciones. No digas, esto es de mi hermano o esto lo compré ayer. Di lo mínimo. Ahí está todo. Y si el registro deriva en algo que consideras injusto, ya tendrás tiempo de reclamar después con abogado. Hay una creencia urbana muy extendida de que si la policía te pide el permiso para registrar y tú lo niegas, ellos no pueden hacerlo. Eso es falso en España.
Como ya hemos dicho, si existen indicios objetivos y urgentes, pueden registrar sin tu consentimiento. Pero si no existen esos indicios y tú niegas el consentimiento, cualquier registro posterior sería ilegal y las pruebas obtenidas podrían ser nulas en un juicio. Por eso los agentes suelen pedir el consentimiento verbal o por escrito. Si te piden consentimiento, tienes todo el derecho a negarte educadamente. Di algo como: preferiría que no, agente, a menos que sea estrictamente necesario por ley. Si el agente insiste sin darte una causa legal clara, mantén tu posición sin gritar ni insultar. Y si finalmente registran sin causa, recuerda todos los detalles para denunciar después. Otra situación que genera muchas dudas es cuando el agente pregunta: ¿qué llevas en el coche?, mientras asoma un perro detector. Los perros de la policía pueden oler el exterior del vehículo sin necesidad de orden judicial. Si el perro se sienta o marca un punto, eso se considera un indicio suficiente para un registro más profundo. En ese caso, aunque haya respondido con la frase genérica, el agente tendrá base legal para investigar. Pero incluso así, no te pongas nervioso. El perro puede equivocarse o puede estar detectando restos muy antiguos. Colabora, pero sin dar información extra. Y si no encuentran nada ilegal, habrás protegido tu derecho a no autoincriminarte durante todo el proceso. Llegados a este punto, quiero que te hagas una reflexión personal. ¿Cuántas veces has sido parado en un control y has empezado a hablar sin parar por los nervios? ¿Cuántas veces has dicho cosas como: no llevo nada malo, mire, esto es un ordenador, estos son unos libros, esto es mi chaqueta? Todo eso es información que la gente no te ha pedido. Y aunque sea información inocente, estás entrenando a la gente para que siga preguntando. Porque los agentes también son humanos, y si ven que tú das información fácil, seguirán rascando. En cambio, si respondes con educación y con la justa medida, el control dura 3 minutos y te vas tan contento. Vamos a poner un ejemplo realista que ha ocurrido decenas de veces en carreteras secundarias de España. Juan va con su furgoneta de trabajo. Lleva herramientas, cables, un taladro y una caja con tornillos. Le para un control. El agente pregunta: ¿qué lleva en la furgoneta? Juan, que es muy hablador, responde: pues las herramientas del trabajo, un taladro, una caja de tornillos, un martillo, una sierra de calar. El agente le interrumpe y le dice: bájese, vamos a ver esa caja de herramientas. ¿Por qué? Porque una sierra de calar o un martillo podrían ser interpretados como armas potenciales si el agente está de mal humor. Al final no pasa nada, pero Juan pierde 20 minutos y sale del control mosqueado. Al día siguiente, su compañera María pasa por el mismo control con la misma furgoneta. El agente pregunta: ¿qué lleva? María responde: las herramientas habituales del trabajo, agente. El agente asiente, le pide los papeles, comprueba el tacógrafo y la deja ir en 2 minutos. Misma furgoneta, mismo contenido, distinta respuesta. La diferencia es abismal. El miedo a parecer sospechoso lleva a mucha gente a sobreactuar. Piensan que si responden con una frase corta, el agente pensará que esconden algo. Pero es justo al revés. Los agentes están acostumbrados a los culpables. Los culpables o bien se ponen muy nerviosos y hablan sin parar, o bien se niegan rotundamente a decir nada. La persona normal, tranquila y conociendo sus derechos, responde con naturalidad y sin dar detalles que no se le piden. Esa es la clave. No se trata de ser un experto en leyes, se trata de ser una persona educada pero con límites claros. Y ahora viene lo más importante de todo este vídeo, lo que quiero que te lleves grabado a fuego. La próxima vez que un agente te pregunte: ¿qué llevas en el coche?, no empieces a enumerar. No digas nada porque puede ser mentira. No te pongas a explicar la historia de tu vida. Simplemente sonríe con calma y responde: solo lo habitual para circular, agente. ¿Necesita ver la documentación? Esa última parte es clave porque desvía la atención hacia lo que realmente importa en un control de tráfico. Los papeles, el seguro, la ITV y tu estado psicofísico. Al ofrecer la documentación de forma voluntaria, estás mostrando una actitud colaboradora, pero al mismo tiempo estás cerrando la puerta a preguntas sobre el contenido del vehículo. Si el agente insiste después de esa respuesta, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Preguntar cortésmente por la causa concreta. Y si la causa no te convence, no discutas allí. Guarda silencio, colabora en lo estrictamente necesario y luego busca asesoramiento legal.
porque discutir en el arcén con un agente nunca, nunca, nunca sale bien. Ellos tienen la autoridad en ese momento, y tú tienes los derechos. Pero los derechos se ejercen después, en el lugar adecuado, que es una comisaría, un juzgado o un despacho de abogados. Antes de terminar, quiero recordarte algo fundamental. Este video no es un manual para enfrentarte a la policía ni para ocultar nada ilegal. Si llevas algo que no debes, ni la mejor frase del mundo te va a salvar. La ley está para cumplirla, y los agentes están para hacerla cumplir. Pero si eres una persona honesta que simplemente quiere circular sin problemas, conocer tus derechos te da poder. Te da la tranquilidad de saber que puedes decir lo habitual sin miedo a que eso se interprete como un acto de rebeldía. Porque en España, el derecho a no declarar contra uno mismo es un derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución. Y aunque ese derecho se suele asociar a procesos penales, su espíritu también se aplica en interacciones cotidianas con la autoridad. No estás obligado a proporcionar pruebas que puedan ser usadas en tu contra, ni siquiera en una multa administrativa. Por último, quiero lanzarte una pregunta para que la contestes en los comentarios. ¿Has vivido alguna vez una situación en la que un agente te haya preguntado algo que no debía, o hayas sentido que te excediste dando explicaciones? Cuéntame tu experiencia, porque leer tus historias nos ayuda a todos a aprender. Y si conoces a alguien que siempre se pone nervioso en los controles, compártale este video. Porque saber qué decir y qué no decir puede ahorrarte más de un disgusto. La próxima vez que te paren, respira hondo, sonríe y responde con calma. No des información que no te piden. Y recuerda, solo lo habitual para circular. Nada más.